Bien, ayer habíamos empezado con repasando. Les voy dejando para que vayan leyendo. Ese es el enunciado. Ayer habíamos marcado unas cosas, los guardé sin los cambios. Pero bueno, lo que guardamos ayer, un dato importante es que este era uno de los datos, que se habían reducido 1.000 billones de llegadas en el 2020, lo que es una reducción de una caída del 75% en los viajes. En Argentina, la paralización fue brutal. Este 75 es del mercado internacional. Son de los vuelos que llegaban a Argentina y, y a ver esto. ¿Están viendo, no? Los turistas en la pandemia se están volcando a destinos de cercanía. Aún subsiste cierta incertidumbre, eso anticipa un gran movimiento en la temporada de verano dentro del país. Ya desde que se abrió el turismo interno hay un 30 a 35 destinos que pudieron reposicionarse fuertemente. La gente hoy prioriza viajar donde sea, a donde se pueda. Más adelante, a medida que se desarrolle y expanda la oferta, irán haciendo otras elecciones. Como termómetro de este proceso de arranque, las aerolíneas aportan datos interesantes. Por ejemplo, la de Copa Airlines acaba de lanzar vuelos a Panamá desde Córdoba y Mendoza, y en menos de una semana se llenaron las fechas en noviembre y diciembre. O sea, hay un gran crecimiento de los viajes al exterior. En Argentina el proceso fue más lento que en el resto de la región por la aplicación de cupos. Ahora se empiezan a tener menos restricciones y más vuelos aprobados. Se inicia una recuperación. Son algunas cositas que fuimos marcando, ¿no? En esta nueva onda, la actividad turística tiene mucho más que ver con la experiencia turística, cómo vivir un escenario distinto, ser parte de la comunidad a la cual vamos a visitar, de su gastronomía, la enología, sus costumbres, entre otras cosas. Coincidió Elías, que era el representante de la Cámara de Turismo. En este nuevo paradigma, aseguran todos, la naturaleza suma un gran atractivo, poder descubrirla y disfrutar fuera de la masividad, en experiencias organizadas con mayor autonomía y a medida de cada viajero. Es un deseo generalizado. Argentina tiene una oportunidad única y para esto es fundamental posicionar al turismo como política de Estado. Bien. Identifique el tipo de mercado en el cual actúan los operadores turísticos. Para esto, esa es la primera pregunta, nos habíamos valido de un cuadrito que yo les preparé y bueno, ustedes ven un cuadro de resumen y no lo pude borrar. No sé por qué ahí quería borrar dos cositas, pero bueno. Cuando ustedes tienen que justificar acá qué modelo, con qué modelo van a analizar ese artículo y tienen que analizar con alguno de los cuatro que nosotros les damos en la materia. Ustedes trabajaron con cuatro modelos: el modelo de competencia perfecta, competencia monopolística, oligopolio y monopolio. Bueno,
Y para analizar esas cuestiones, ustedes tienen que ver el número de agentes, en realidad acá sería el número de empresas, el grado de competencia que existe, el producto si es homogéneo o diferenciado. Esta influencia sobre el precio tiene que ver con el poder, si tiene poder o no. Libertad de entrada al mercado, o sea, esto tiene que ver con barreras a la entrada del mercado, ¿m? Y esto es como es la información, la transparencia del mercado. Bien, bueno, ayer analizando con sus compañeros y sostuvimos que no son muchas las empresas monopólicas, perdón, no son muchas las empresas que venden o ofrecen servicios de aviación, así que este quedaba descartado y también la competencia monopolística. Eran pocos los vendedores y tampoco era un solo vendedor, o sea, no hay una sola línea que ofrezca los servicios de los viajes en avión. Así que nos quedaba el oligopolio. Entonces, más o menos dijimos que son pocas las empresas que ofrecen el servicio. ¿M? Hay competencia, que no es en el precio, sino que hay en competencias de otro tipo. Hay incertidumbre en cuanto a la demanda que enfrentan las empresas porque se tiene en cuenta la reacción de los rivales. Acá el producto no es homogéneo, sino es diferenciado. Hay cierta diferencia entre las diferentes empresas. Tienen influencia sobre el precio, tienen poder para fijar las tarifas de algunos aviones, algunas empresas. Y de hecho, en la práctica, ustedes, si han leído algo, saben que las aerolíneas influyen o aplican mucho diferenciación de discriminación de precios. Libertad de entrada al mercado, sí hay una libertad, pero bueno, no es fácil entrar porque hay barreras a la entrada de nuevas firmas, por eso hay pocos vendedores. Bien. Entonces, esa era la justificación que ustedes tenían que poner en el primer punto. Que era el primer punto que tenía que ver con identifica el tipo de mercado en el que actúan los operadores turísticos. Disculpen, estamos de vuelta. Tengo el perro que está acá. Bien, compartir pantalla, habíamos quedado. Esa era la primera pregunta. Identifica el tipo de mercado con el que uno puede analizar este mercado. Grafique y defina la curva de demanda de pasajes aéreos que enfrenta Copa Airlines en Argentina. Bueno, una característica del mercado de oligopolio es que no hay un único modelo para explicar este tipo de mercado. Por la incertidumbre que existe en cuanto a la definición, en cuanto a la demanda que enfrenta, porque se hacen supuestos para determinar qué tipo de demanda enfrenta cada una de las firmas que actúan en este mercado. Entonces, ustedes han visto estos modelos que están en la guía. Esta es una copia de los que aparecen en la guía. Tenemos colusiones y acción independiente. Dentro de las colusiones tenemos lo que es el cártel centralizado, que es este modelo, donde ahí lo que se plantea es que las firmas, digamos que delegan sus decisiones a una organización central, con lo cual la organización central ahora va a ser la que va a enfrentar la demanda del mercado, que sería esta D. Entonces, cuando se conoce la demanda del mercado,
vamos a conocer la curva de ingreso marginal y ahí poder aplicar el principio maximizador que dice que el costo marginal es igual al ingreso marginal. Este es un modelo. Ay, disculpe. Estamos de vuelta. Otro modelo es cártel que comparte mercado. Este era... No, este es otro modelito. ¿Dónde está el cártel? Este podría ser una. Donde yo digo que dos empresas, por ejemplo, hacen un acuerdo que se divide el mercado en dos partes iguales. Ya esta demanda, esta ya no sería el ingreso marginal, sino sería la demanda de la mitad de la demanda. Y ahí uno ya podría decir que esta es la demanda que enfrenta una firma. Con lo cual podría graficar la curva de ingreso marginal, que con el costo marginal van a determinar el precio al cual se vende. Este es el oligopolio de empresa dominante. Esta es una empresa que es la que domina el mercado y hay muchas empresas más chicas que ofrecen el producto, una porción de ese segmento. Esto en la guía tiene otra forma, pero yo la copié para que se entienda porque, a ver dónde estaba ese grafiquito. Y este es el modelo de acción independiente. Ya vamos a volver a ese gráfico. Este es el gráfico de acción independiente. Entonces esta sería la curva de demanda que enfrenta la firma si ustedes utilizan este modelo. Entonces acá ustedes, cuando se le pregunta, grafique y defina la curva de demanda de pasajeros que enfrenta Copa Airlines, que es una empresa. Dentro de esas pocas empresas que atienden el mercado internacional, ustedes tienen que dibujar cuál es la demanda. En realidad tienen que elegir cuál de esos modelos van a elegir. Digamos, como no hay suficiente información, ustedes pueden hacer el supuesto. El sí hay un modelo que no pueden utilizar, que es el del cártel centralizado. Porque acá las empresas no delegan sus decisiones a un ente. Por lo tanto, ese modelo no lo pueden tomar. Sí pueden tomar cualquiera de los otros tres. Recuerdo que algunos alumnos han tomado el de demanda quebrada, que es acción independiente, y otros tomaron el modelo de firma dominante. Así que cualquiera de los dos que tomen está bien. ¿Alguna consulta con esta punto 2? Bueno, ahí Noelia quiere no ver quién. Bueno, vamos Profe, entonces. sí, puede volver a repetir de firma dominante y de la otra. eh, Bien, oligopolio. Estos eran los 4 modelos que vimos. Cártel centralizado no. Recuerden, una característica del oligopolio es que existe incertidumbre en la demanda. Por lo tanto, yo no puedo decir qué demanda va a enfrentar la firma. Ayer, cuando hablábamos con sus compañeros, les daba, por ejemplo, les daba el ejemplo de la industria automotriz. Cuando una empresa saca un modelo de autos, por ejemplo, Ford salió con la EcoSport. En un principio era la única empresa que ofrecía eso, digamos, y acaparaba una gran porción del mercado. Por lo tanto, las otras firmas reaccionaron. ¿De qué manera reaccionaron? Y sacando al mercado cada empresa con autos de estas características.
Por darle un ejemplo, habíamos visto en el Chevrolet sacó ay, no me acuerdo el modelo, pero es parecido a la EcoSport, a ver, se me fue, ayer lo tenía. La firma Renault sacó también sacó otro modelo bastante parecido, y así Volkswagen también sacó modelos. Entonces, como ustedes ven, hay esa interacción entre las empresas, con lo cual provoca la incertidumbre en cuanto a la demanda, ¿m?, que va a enfrentar. Por lo tanto, para construir la función de demanda se hacen supuestos de cómo va a actuar el empresario, cómo va a actuar la competencia. En el caso de que fuera el caso de demanda quebrada, que es este que está graficado acá, acá yo les daba el ejemplo, ¿no? Si partimos de un precio inicial que es de 100, donde se están vendiendo estas 10.000 unidades, por ejemplo, que puede ser, pensemos el caso de Ford, y esta empresa quiere aumentar su participación en el mercado, y una manera de hacerlo es bajando el precio a 80, por darle un número. Entonces, con la idea de que vender esta cantidad de 10.000. Pero bueno, no es lo que pasa en el mercado, porque ¿cuál es la reacción que tienen las otras empresas? En este caso hay un supuesto, que es lo que dicen ustedes, que si la empresa baja el precio, las otras empresas también van a bajar el precio. Y en realidad, la empresa no va a vender esta cantidad que puede ser 140, y sino solamente va a vender 110.000. ¿Está claro? Porque las otras empresas bajaron. Entonces ahí es cuando aparece la curva de demanda quebrada. ¿Mm? ¿Está? Y lo mismo la suba. Si la empresa sube el precio, no va a perder esta cantidad, digamos, como la que sería acá. Si, si quisiera subir el precio, ¿por qué pierde una mayor cantidad de mercado? Porque las otras firmas no los acompañan. ¿Mm? Entonces, en ese tramo se vuelve más elástica la demanda, y acá en el tramo BD se vuelve más inelástica. ¿Estamos hasta ahí? Luego, al conocer ya la forma de la curva de demanda, entonces ustedes pueden graficar la curva de ingreso marginal, que sería la que está con línea punteada. ¿Mm? Primero, esta línea que está del tramo AC sería la mitad de esta curva de demanda original, de la AB. ¿Mm? Hasta acá sería la mitad, entonces trasladan esa parte que es el tramo AC hasta la parte vertical. Luego, ahí viene un quiebre hasta cuando coincida con la otra parte. Esta curva de ingreso marginal, fíjense, es la mitad de esa curva de demanda del tramo B, y el que no tiene una letra acá, donde estoy señalando con el cursor. ¿Está claro? Bueno, allá tienen la curva de ingreso marginal, y ahí aplican otra vez el principio maximizador, que el ingreso marginal sea igual al costo marginal, entonces va a estar maximizando beneficios. En este caso, el ejemplo tiene beneficios superiores a los normales, porque el costo medio es este valor que está acá, y todo lo que está en el área asombrada serán los beneficios superiores a los normales. Entonces, ¿cuál es la demanda que enfrenta si yo utilizo el modelo de acción independiente? Es A, B y D, la negra. Entonces, como yo ya conozco cuál es la demanda, puedo graficar el ingreso marginal. ¿Está claro con este modelo de acción independiente? No lo estoy viendo, así avísenme sí o no. Continuamos. Sí, profe. Bárbaro. Este otro modelo, que es el de costo más bajo. Hay una empresa líder que es de costo más bajo. Supongamos un mercado que está dado por B. ¿Y qué hacen las firmas? Se ponen de acuerdo, y en este caso es el supuesto más fácil de dividirse en dos partes del mercado. Por eso es un medio de la demanda. Entonces ya conozco cuál es la demanda que enfrenta la firma. O podrían haber hecho las tres empresas que se dividían en tres partes iguales. La idea es entender, digamos,
cómo actúa en este caso una firma que sea líder en costos. Bueno, una vez que usted ya conoce la demanda, pueden trazar la curva de ingreso marginal, pues ya conocen la demanda, ¿m? Porque hacen ese supuesto de que dividen en dos, el mercado se ponen de acuerdo. Hay un acuerdo acá tácito. ¿M? Entonces conocen el ingreso marginal con el costo marginal, porque esta es la que tiene costos más bajos, la empresa 1. Esta empresa va a fijar ese precio P1 que es la que va a maximizar beneficios. Y la otra firma, como tiene costos más altos, va a tener que fijar un precio más alto, P2. Fíjese, acá se corta el ingreso marginal con el costo marginal 2. Tendría que fijar el precio más alto, P2. Pero la empresa 2 va a tener que resignar este precio porque si no se va a quedar sin cliente, digamos. Pues va a tener que bajar el precio y tratar de acercarse lo más posible a P1. No va a poder cobrar ese precio. ¿Está claro? Entonces, esta firma domina el mercado porque tiene un costo más alto. Esa es una. Y la otra, el otro modelo que vimos, es este. Ah, no lo guardé porque lo habíamos hecho ayer. No, a ver si lo puedo graficar acá. ¿Cómo está en el texto perdón, cómo está en el texto de la guía que ustedes tienen? Ahí tienen así, insertar. ¿Se acuerdan? Tenían así la curva de costo marginal, la sumatoria de costos marginales. Tenían la demanda del mercado. Bueno, ahí cuando se intersecta la oferta con la demanda, ustedes tenían el precio de equilibrio. Ahí tenían, este sería el precio de equilibrio. Ahí toda esta demanda está siendo satisfecha por todas estas firmas. Ustedes en el libro, en el texto, ustedes lo tienen. Acá lo tienen como como sumatoria, acá está. Ahí tienen como sumatoria de costos marginales, que son todas las otras pequeñas firmas que están en el mercado. ¿Mm? Entonces, esta es la oferta de todas las pequeñas firmas. Si el precio fuera el que yo señalé acá, entonces todas las firmas las firmas pequeñas estarían satisfaciendo el mercado. ¿Mm? Acá lo que hacemos es que sería este punto que está acá, ¿Mm? Al punto de 4. A ver, lo voy a subir para que coincida. Ahí sería. ¿Mm? Ahí estaría el precio de 4. Todo lo que ofrecen las otras firmas satisface el mercado. Entonces, lo que hace acá el modelo dice así. Así construye su curva de demanda. Acá, y ustedes lo van a ver, si bien en la guía no aparece así, pero se tiene que venir a este punto. Y esta curva es la demanda que enfrenta ahí está. ¿Mm? ¿Y cómo se construye esta curva de demanda? Fíjense que si el precio fuera 3, se estaría ofreciendo, las otras firmas nos ofrecen 4, 10 unidades y la gente está dispuesta a demandar 20 unidades, con lo que hay un exceso de 10 unidades.
ese exceso de demanda de 10 unidades es el que ofrece la otra firma. Y así, digamos, el que va a satisfacer la firma grande. Y entonces ese valor lo van sumiendo acá, que sería ese exceso de demanda, y ahí lo tendríamos ahí. A un precio más bajo tenemos este exceso de demanda, que sería ahí el exceso de demanda, que sería el que está acá. Y así vamos construyendo. Entonces, todo ese exceso de demanda es provisto por la firma grande. ¿Está claro? Y al precio más bajo, el exceso de demanda este que está acá, fíjense ustedes que es igual que está acá. El exceso de demanda ese. Ese valor acá es el mismo que va a ser el exceso de demanda, porque esta es la oferta y la demanda, y lo mismo para el otro valor acá. Esto sería que ahí. Entonces, esos son los excesos de demanda que provee. Y así es como graficamos la curva, esta en azul gruesa, que sería la curva de demanda que enfrenta la firma dominante. Conocen esa demanda y otra vez ya pueden graficar el ingreso marginal, que es la mitad dependiente. Pasaría por acá, este sería el ingreso marginal. Esta firma dominante tiene su curva de costo marginal, que acá está graficada con el ingreso marginal, y determinan este precio al cual van a vender. ¿Se entendió? Entonces, esta firma dominante va a vender 10 unidades y el resto lo van a vender todas las otras pequeñas firmas. Acá hay algo en el chat. Bien, gracias, Natalia. ¿Está claro? Entonces, esta es la otra firma. Si una firma dominante, entonces esta sería la demanda que enfrenta esa firma dominante. ¿Está claro? Ahí ya estarían los tres modelos. Bueno, la demanda, la pandemia produjo cambios en la demanda de pasaje de avión, en la oferta, en ambas, explica. ¿Produjo cambios en la demanda de pasaje de avión? ¿Sí o no? Anoche llegamos a la conclusión con los que estuvieron en la clase que sí, hubieron cambios. Pero para llegar a esa afirmación, primero les dije que la demanda de pasaje de avión, por ejemplo, ustedes pueden poner siempre, y siempre es conveniente que ustedes pongan las variables. Una variable que siempre está es precio. Otra variable que siempre está es ingreso. Bueno, y acá pusimos ayer en gustos y preferencias. Y bueno, ahí ustedes pueden poner algo más de lo que han leído en el texto. Gustos y preferencias. ¿Qué más acá? Acá había precio de bienes relacionados. Esto es cómo están los destinos. Que ahí hablaba muchos destinos de cercanía, dice, se pusieron de moda. Y bueno, ahí va a influir el precio que tenga. Mientras más bajo sea, la gente va a ir a esos lugares, que sería un bien complementario. Ahí ustedes tendrán que pensar si hay un bien sustituto. Y bueno, esos serían tres, y bueno, uno podrían poner también el número de consumidores. Consumidores. Y eso sería, entonces, todo lo que está en amarillo son cambios en la demanda. Y lo que está en celeste sería un cambio en la cantidad. Acá no produjo cambios en la demanda, sí, porque cambiaron algunos de estos factores. Y ahí ustedes explicarán. Incluso acá el análisis, algunos lo han visto desde la pandemia hasta el día de hoy. Otros graficaron la situación de lo que venía pasando y qué pasó con la pandemia. Ahí ustedes han leído, hubo una disminución de la demanda. Entonces tendrían que hacer un gráfico donde disminuye la demanda.
y trata de explicar. En la oferta, usted tiene la oferta de los pasajeros, entonces, de aviones, en función de qué variable. También del precio. Otra variable eran los costos de producción. ¿Qué más hay? De las políticas públicas. ¿Qué más había acá? Costos de producción, políticas públicas, de la tecnología. Y también puedo poner número de empresas. Y acá también podrían ser las expectativas. Arriba también esas nos olvidamos. Podrían poner las expectativas. Bueno, y ahí usted, de acuerdo a lo que han leído, acá sale que ha habido una disminución de la oferta. Entonces, es lo que tienen que contestar acá. ¿Estamos ahí con alguna duda con esta pregunta 3? No, profe. Vamos. La 4. Grafique la función de producción de Copa Airlines. Ustedes han visto en la unidad 3 que es ¿dónde estaba? Monotonia. A ver. ¿Por qué no abrió? Espérame un momentito. Voy a abrir acá un archivo. Compartir pantalla. Función de producción es de corto plazo. ¿Recuerdan? Esta es la función de producción. Donde ustedes relacionaban en este eje el bien y acá el factor productivo. ¿Y qué es lo que decían? Bueno, este no es un ejemplo para el parcial, para el examen, pero sí nos puede servir para repasar. ¿Cómo se lee este gráfico? Cuando utilizo una unidad del factor variable, que en este caso es el trabajo, voy a producir 100 unidades. Está acá. Unidad de L, produzco 100 unidades de producto. 2 unidades, si aumento el nivel de uso del factor variable, aumenta a 300. Si aumento a 3 a 700, si aumento a 4 a 1000, si aumento 5 unidades de L a 1200 y así va creciendo el producto. Son los diferentes puntos. Y así tengo la función de producción. Bien, que es, bueno, lo que nos pide ahí, y ahí abajo ustedes tenían las funciones de producto marginal y el producto medio. El producto marginal, recuerdan, eran cuántos aumentaba la producción cuando se aumentaba una unidad adicional. Acá, cuando pase de 1 a 2, la producción aumentó en 200. Entonces, el producto marginal es 200. De 2 a 3 unidades, de 300 a 700 son 400 unidades. Y esos valores son los que voy poniendo acá. En este caso, esta función tiene rendimientos crecientes entre este tramo del cursor. Alcanza un máximo, que es el punto de máximo rendimiento, y a partir del cual empieza a decrecer. Bien. Hasta ahí estamos. La primera etapa ustedes tenían hasta dónde era, hasta
cuando el producto medio era máximo. Ahí. La segunda etapa, ¿cuál era? Cuando el producto marginal era 0. Que sería hasta acá. Y la tercera etapa era cuando el producto marginal era negativo. ¿Mm? O cuando el producto total es máximo. Yo estiraba acá, me coincide cuando el producto es máximo. Acá teníamos el punto de inflexión, ¿mm?, del valor máximo. ¿Está claro? Entonces esta era la etapa 1 de L, 2 de L y 3 de L. Y esa es la función de producción. Ahí que es lo que nos pregunta acá el parcial. ¿Dónde está? Grafique la función de producción de pasajes conociendo que en el corto plazo se presentan solo las dos primeras etapas de la producción. Entonces ustedes tendrían que haber hecho una función de producción que sea creciente y que no alcance un máximo. ¿Mm? Esto tendría que haber seguido creciendo. ¿Está claro? No hay ese punto máximo para poder determinar la tercera etapa. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, ¿cómo quedaría, profe, digamos, en el gráfico una curva que solamente se vea que sube y no marcar Y esa línea última nunca, que no llega nunca a un máximo. ¿Está? no. Ujú. O sea, ¿por qué no llega al máximo? Porque cuando llega al máximo, el producto total se hace 0. Por lo tanto, el producto marginal se hace, perdón, el producto total se hace máximo y el producto marginal se hace 0. Entonces no ibas a llegar nunca a ese punto. Derive las correspondientes funciones de eficiencia y rendimiento al marginal, entonces vos vas a tener una función donde no vas a tener esos valores. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bien. Esta, por ejemplo, ¿ve? Que acá no tiene un valor máximo. ¿Están viendo la función en Power? no, profe. Ahora, Está el Word. está en el Word. Wow. Compartir pantalla. Ahí. Esta la función. No tiene un máximo. Sigue creciendo siempre. ¿Mm? Con lo cual, acá esta función de producto marginal nunca va a llegar a 0. Entonces va a seguir acercando, pero no va a llegar a 0. ¿Mm? Y esa era la idea del gráfico. ¿Estamos? Porque no está la etapa 3. No hay un producto marginal negativo. Sí, sí, profe. Bárbaro. Sabiendo que Copa Airlines trabaja actualmente con beneficios inferiores a los normales, determina el nivel de producción, el precio y las condiciones que deben verificarse y las perspectivas a futuro de la empresa. Entonces, ahí, entonces, bueno, si elegimos el modelo de acción independiente, este gráfico no es el adecuado. ¿Por qué? Porque acá está operando con beneficios superiores a los normales. Lo que nos dice ahí que la firma está operando con beneficios inferiores a los normales, porque esta curva de demanda disminuyó mucho. ¿Mm? Entonces, lo que usted tendría que graficar es esta curva de costo medio arriba de esto, para que nos esté mostrando a ver si lo puedo graficar, insertar.
Ay, bueno, pierdo la práctica después de hacer. Bueno, ahí. No, lo que pasa es que no la puedo dar, pero espero que me entiendan. Pero bueno, supongamos que estoy graficando solamente esta parte. Ahí, entonces, si la curva de costo medio sería la que yo grafiqué recién, la que está en color rojo. Ahí la hago bien notable. Entonces ahí entonces en el punto este va a ser el costo mayor que el precio, por lo tanto está operando con beneficios inferiores a los normales. Entonces, el beneficio inferior a los normales sería este rectángulo que está acá arriba. ¿Estamos todos hasta ahí? Sí, profe. Bien, ¿cuál es la condición? Porque les pide que pongan la condición. Muchas veces en los exámenes ustedes, yo sé, estoy seguro que lo saben, pero por no leer bien las preguntas a veces no los ponen. Fíjense, leamos bien de nuevo las preguntas. Entonces uno no les puede poner tilde porque justamente falta eso. Ustedes hicieron bien el gráfico. Lo hicieron así como graficamos recién. Trabaja con beneficios inferiores a los normales. Es lo que nos piden en el corto plazo. Determinen gráficamente el nivel de producción. Ya lo hicimos. El precio y nivel de producción. Y esto no lo ponen. ¿Qué condiciones deben verificarse para que maximice beneficio? Que el costo marginal sea igual al ingreso marginal. Escribirlo, por lo menos ahí. ¿Y qué significa esa? Que son máximas, que es máximo, digamos, el beneficio. Cuando el costo marginal, ¿qué perspectivas tienen a futuro las empresas? Las perspectivas son buenas porque dicen que ha empezado a haber una reactivación del sector, con lo cual la demanda esa se tendría que desplazar hacia la derecha. Entonces, con lo cual ellos venderían más pasajes y una disminución de esas pérdidas con las que estaban operando. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. La pregunta 6, ¿existen excedentes para construir la firma? Sí. ¿Cuál es el excedente? Acá. ¿Cuál es el excedente del consumidor? El triángulo ABP. ¿Y el excedente del consumidor cuál sería? Todo lo que está por encima del costo marginal. ¿Me siguen? Bueno, acá no, como es una imagen, no la puedo estirar más. Es todo una imagen. Profe, ahí, como, no me acuerdo bien cómo decía la consigna, pero, Que marque los excedentes del consumidor. y ahí está diciendo que el costo, no, me perdí, ya entendí, sí, está No le fijado por pongas, las cuando otras vos líneas hagas de el demanda. gráfico, si te piden excedente del consumidor, no grafiques el costo medio.
Ah, bien. Porque no te está pidiendo si está operando con beneficio o no. Entonces no lo grafiques. Esto lo deberías borrar. No lo grafiques, porque a vos te pide solamente el, el excedente del consumidor y el excedente del productor. Entonces, les digo ahí, no hace falta la curva de costo medio, entonces la sacamos. No, no la puedo sacar porque justo Claro, no, sí. Sí, bien, ya, ok. para hacerlo más rápido, viste que se demora. Entonces, ¿cuál es el excedente del consumidor? Es el triángulo C, ABP, perdón. Lo que sí quería hacer esto era acá. Lo podríamos hacer como en línea recta ahí. Bueno, y ahí sí estaría todo esto de lo que es encima. Ahí. Entonces, de costo marginal, entonces sería PB, acá donde estoy manejando el cursor y este valor. Entonces, todo eso lo que está por encima sería el excedente del productor, lo que está por encima del costo marginal y el precio P. ¿Está claro? Al que no lo vea me dice, si no lo ve, lo volvemos a armar a ver cómo, de alguna manera, de que lo ve. Sí, profe, se entendió. Bien, perfecto. La otra pregunta es, la 8. Enuncie características del mercado en el que opera Copa Airlines, que contrata a los pilotos de avión. Indica el nivel de empleo y el salario que se le abonará a cada uno de ellos. ¿Se observa algún tipo de explotación? Bueno, primero veamos el primero. ¿Qué características del mercado en que se contrata a los pilotos de avión? ¿Es un monopsonio? ¿Es un oligopsonio? ¿O una competencia monopsonística? ¿Una competencia perfecta en el mercado de factores productivos? ¿Cuál de esos cuatro modelos es? ¿Un monopsonio? ¿Por qué? ¿Cómo justificarías? Yo hasta eso voy compartiendo una pantalla. Hablar con total libertad, total acá, todavía no te vamos a evaluar. Y de paso vas entrenando lo que sabes. ¿Están viendo el Power? Sí, Fíjate lo que yo les puse ahí. Monopsonio, hay un solo empleador. Y puse un ejemplo. Hoy en día en ciertas áreas, por ejemplo, las organizaciones administradoras de los servicios médicos, es nuestra cosa que las obras sociales. Son la principal fuente de empleo de los médicos, sería. Porque los médicos no pueden trabajar en otro lado que no sean en las obras sociales u hospitales. No los contrata, son. ¿Mm? Walmart, como puede ser en el caso de Jujuy, es el principal empleador de vendedores. ¿Mm? O sea, ahora pensá, ¿quiénes contratan a los pilotos de avión? ¿Es un monopsonio? Sí, porque únicamente, o sea, son pilotos de aviones y solo manejan aviones y obviamente van a trabajar. Bien. Para las aerolíneas únicamente no pueden Pero hay un ponerlo solo un... empleador. Ah, no, o sea, Ah, bien. es como, como, ¿Qué sería como quiere que decir que están, sea un solo empleador? Que haya una sola aerolínea. claro, ¿Hay una sola aerolínea? no. No. ¿Cuántas aerolíneas son? Dijimos. Pocas. Entonces, ¿qué es? Un oligopsonio. Pocos compradores. Acá no hay uno solo, sino tienes que poner que hay pocos empleadores. ¿Está claro? Sí, Si bien el gráfico va a ser bastante parecido a este, pero vos tenés que decir que son pocos los que emplean. Ponele, vos no conocés bien cuántas empresas hay, pero bueno, podés nombrar aerolíneas, Copa, la empresa brasileña Golf y hay otra más, digamos, que opera en Argentina. Bueno, esas son, entonces, un mercado de oligopsonio, ¿está claro? sí, sí, Si, profe. si,
Si nosotros le hubiéramos puesto, en vez de los pilotos, le hubiéramos puesto el personal administrativo, entonces, ¿qué tipo de mercado hubieras puesto? ¿Quiénes contratan a los administrativos? Pongámosle los contadores, le hubiéramos puesto. Los contadores trabajan no solo en las aerolíneas, sino también trabajan en un montón de firmas. Entonces, no es un monopsonio, no es un oligopsonio, sino podemos poner que es una competencia oligopsonista, porque son muchas las empresas que contratan los contadores. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Bien. Bueno. Este gráfico que está acá, a ver si yo tenía un cuadrito preparado. No está, no sé dónde lo puse ese cuadrito. Claro. A ver si después creí que era el mismo, pero bueno. Entonces, como hay imperfección en el mercado de factores productivos, cuando digo imperfección, porque hay recién lo dijimos, hay un oligopsonio. Entonces, el gasto marginal y el gasto medio son diferentes. Ahí está, ¿eh? El gasto marginal y el gasto medio son diferentes. Entonces, esta diferencia que hay entre los dos, la tienen que graficar. Hay imperfección en el mercado de bienes, por lo tanto, tienen que graficar el valor del producto marginal y el producto marginal de L. Entonces, este es el gráfico que ustedes tienen que usar. Si bien este es monopsonio, en el oligopsonio, digamos, estos dos tendrían que estar más cerca, porque no hay tanto poder para fijar el salario. ¿Cuál es la condición que maximiza beneficios? Que el producto del ingreso marginal sea igual al gasto marginal del factor. Este punto. Proyecto sobre la oferta, que el gasto medio es igual a la oferta. Ah, no está escrito. Bueno, esto es la oferta. Proyecto hasta acá y me da el salario de 10. Ese es lo que se le paga a los pilotos. Y los pilotos se contratan 100. Pero los pilotos le aportan a la empresa por valor de 20. Entonces, esta distancia es la explotación monopsónica. Y la explotación en el mercado de bienes es la distancia entre A y B. ¿Estamos? ¿Qué es lo que nos preguntaba acá? Característica del mercado en que el Copa Airlines contrata a los pilotos de aviones. Recién hemos estado hablando que son pocas empresas o pocas aerolíneas que contratan a los pilotos de avión, que los pilotos de avión tienen cierta preparación, que hace que sea diferenciado. Entonces, un mercado de competencia imperfecta en el mercado de factores productivos es un oligopsonio. Tienen poder para fijar los salarios de las empresas, las aerolíneas. Bueno, eso es en cuanto a esta primera parte de la pregunta. La otra parte de la pregunta dice, indique el nivel de empleo. ¿Cuál es el nivel de empleo? Dijimos, perdón, el nivel de empleo eran 100, acá por los valores que bueno, ustedes no le van a trabajar con letras. Y el salario que se les paga es 10. Bien, ya estaría la otra parte de la pregunta. ¿Se observa algún tipo de explotación? Sí. En el periodo previo a la pandemia, ¿la situación era similar? No. ¿Por qué no era similar? Porque esta es la demanda de trabajo, el producto del ingreso marginal. ¿Ese les queda claro por qué es la demanda de pilotos, digamos? Porque en el
durante la pandemia ha disminuido la demanda. ¿Por qué? Porque la gente viaja menos. Al viajar menos, por eso se dice que es una demanda derivada. Ah, ya sé dónde la encuesta. Espérame un momento. Ahí están viendo. Acá. ¿Mm? Tenemos competencia imperfecta en el mercado de factores productivos y competencia imperfecta en el mercado de bienes. ¿Mm? Entonces, esta curva de valor de producto marginal es la curva de demanda de trabajo. Es una demanda derivada de la demanda de bienes. Cuando la demanda de bienes disminuye, la demanda de factores disminuye. Yo antes estaba contratando L sub E y ahora voy a contratar L sub 1. ¿Por qué disminuye la demanda de trabajo? Porque no venden. La empresa no vende los bienes, entonces no necesita los trabajadores para emplearlos. Entonces, obviamente va a disminuir la demanda y al disminuir la demanda disminuye la demanda de trabajadores. Acá estaba ocupando 10, ahora ocupo 5. Entonces, tiene que quedarles claro que es la curva de demanda de trabajo. ¿A dónde tenía acá? Bien. ¿Y yo por qué contrato con este cuadrito? Acá aparece este concepto de producto del ingreso marginal, que es cuánto me aporta al ingreso ese trabajador adicional que contrato, que vendría a ser que me agrega acá 6 pesos. Porque el producto marginal, que es cuánto me aporta ese trabajador y al precio al cual puedo venderlo, 3 por 2 me da 6. Entonces ese es el producto del ingreso marginal. Producto marginal por precio del bien. Este ejemplo era de camisas. Decíamos que ese trabajador que yo contrataba me producía 6 camisas. Y cada camisa la vendo en 2, entonces el producto marginal es 12. Entonces cuando aumenta la productividad marginal, en vez de producir 6, va a producir 8. Ahí la demanda va a haber un aumento de demanda. Si disminuye el precio, va a disminuir el producto del ingreso marginal. ¿Por qué disminuye el precio del bien? Porque disminuye la demanda. Ustedes saben que cuando disminuye la demanda, disminuye el precio. Bien. A ver, veamos, ahora volvamos a la pregunta. Bien. ¿Se observa algún tipo de explotación? Sí. Era para contestar esta parte. ¿En el periodo previo de la pandemia la situación era similar? No. En el periodo previo, la demanda de trabajo ustedes la tienen que graficar desplazada hacia la derecha. Vamos a la 9. Si el Estado decide, para paliar los efectos de la pandemia, disminuir la alícuota de un impuesto sobre la producción, indique gráficamente la situación de la empresa en el largo plazo y los trabajadores analizados ante la decisión. Clase, ¿dónde está? Oligopolio. Entonces, si hay... A ver, ¿cuál era la medida de política? No me acuerdo. Disminuir los impuestos. ¿Están viendo el gráfico de oligopolio? No, profe. Word todavía. Bien, compartir pantalla. Ahí. Ahora sí. Si decide disminuir los impuestos, ¿cuál es la curva que se desplaza hacia abajo? Acuérdense, ustedes acá tenían pérdidas. El costo medio estaba por encima. Uy, a ver.
Ay, no se aparece, tengo que volver a dibujar, que va. Acá tiene que estar la curva de costo medio por encima. ¿Mm? Insertar formas. Ah, ya sé cómo voy a hacer. Ah, ya me acordé. Ahí está, ya me acordé cómo era. Ahí está, esa es la curva de costo medio. Estaba ahí y estaba operando con pérdidas. ¿Mm? Porque esta línea yo la proyectaba hacia arriba y ahí tenía los costos. Los costos eran mayores que el precio, entonces operaba con pérdidas. Entonces el Estado dice que para paliar esa situación, ¿qué es lo que hizo? Bajó los impuestos. ¿Mm? Y uno puede graficar ahí a una situación, en esta sería que disminuyeron sus pérdidas. Uno podía pensar, como uno lo conoce, que fueron tantos que los llevó a esta situación, como la que aparece acá. ¿Mm? ¿Entienden lo que les quiero? Entonces, ¿qué nos llevaría a esta situación? La disminución de impuestos fue tan grande que bajaron los costos. Y eso es lo que no le estábamos pidiendo. No era en el largo plazo, después creo que era graficarlo esto en el corto. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Y nos queda, ya son las 8:48. Queríamos ver otro parcial, porque ayer habían 2 alumnos, ¿no? Pero bueno, creo que a ellos les sirvió repasar. La última pregunta dice, ¿la política adoptada por el Estado favorece más a los viajeros o a las líneas aéreas? ¿Por qué? ¿Qué les parece? Esa es una pregunta, digamos, que tiene varias, podrían contestar. A ver, imagínense alguna. Y podría ser que, o sea, que favorece a ambos, porque las personas Bien, necesitan salir a distraerse después del encierro de la pandemia y a las aerolíneas porque vuelven a funcionar, vuelven a generar trabajo y a recuperar, digamos, las pérdidas que vienen teniendo. está bien. Lo único que te falta agregar es que bajaron los precios. ¿No? Podrían bajar los precios también. Porque como son impuestos más bajos. Bien, esa es la idea. Bueno, Bueno, ya son las 9. Yo este lunes te voy a mandar un mensaje si es que podemos hacer otra clase. Si no, bueno, ya directamente van para el martes, ¿no? Como veníamos haciendo siempre todos los exámenes esos previos, virtuales. Y recuerden, al que no pase la exigencia, no le ponemos el aplazo, simplemente le ponemos la ausencia. Porque si no han podido pasar eso, digamos, casi seguro que el escrito no lo van a volver resulta más difícil. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Profe. Bueno, entonces, si no les llega mensaje el lunes, es porque no vamos a tener una clase adicional. Si no, bueno, nos vemos el miércoles.
que es el día del examen. Sí, miércoles, ¿no? 22. Hoy es 16. No, hoy es... No, a 9 horas. Sí, hoy es 16. Sí, el miércoles 22. Bueno. Te va a llegar también eh, el enlace para el aula virtual para el cual ustedes pueden entrar y hacer el examen. Bien. Bueno, a estudiar, a repasar para que puedan sacar notas altas. Nos estamos viendo. Profe, Sí, por... vio que en el monopolio, eh, cuando, cuando dibuja la parte de las líneas que cruzan del costo, del ingreso total y el costo total creo que son, y abajo te define el beneficio. Esa parte no sé si si, a bueno, si ver, hay otra clase me podría explicar. ahora, déjame un poquito. Micro, clase, competencia, clase. Bueno, compartir. Acá, ¿están viendo el Power? Sí, Este es monopolio. ¿Mm? Este gráfico, ¿me decís? sí, ese de ahí arriba. Acá. Sí, La curva de ingreso acá, total es esta que está acá, que le estoy señalando con el cursor. sí. ¿A esa te referís? Claro, o sea, cuando se cruzan estas dos líneas, acá abajo vendría a ¿Acá? definir el beneficio. Claro, o nada que ver, porque No, estoy no. media perdida ahí. Fíjate, acá vos tenés, en el caso del monopolio, vos tenés que la firma enfrenta la demanda del mercado, que igual al ingreso medio igual al precio. Conozco la demanda, trazo la curva de ingreso marginal, que es la mitad, que tiene el doble de pendiente que la curva de demanda. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bien. Si yo multiplico precio por cantidad, me da el ingreso total. Y como la firma tiene que disminuir el precio para poder vender más, acá se ve 20, 18, y las cantidades vendidas que van aumentando. El ingreso total es precio por cantidad, aumenta, fíjate, llega a un máximo y después va a empezar a disminuir, que es esta ujú, curva de ingreso total. Estos son valores totales. Acá, bueno, entonces la condición que maximiza beneficios sigue siendo ingreso marginal igual a costo marginal, que está acá, costo marginal igual a ingreso marginal, igual, donde se cortan, proyecto hacia abajo, me da la cantidad que vendría a ser 3 unidades en este caso, la que maximiza beneficios, y a cuánto va a vender, proyecto sobre la demanda y me da que la vende a 14. ¿Mm? bien, Y para saber el beneficio tengo que conocer cuál es la curva de costo medio, que es la que está graficada acá. ahí está, sí. Y Ujú. me cuesta, dice, cada unidad, es de esas tres, cada unidad producida me cuesta 10 pesos. Pues yo la vendo a 14. Y Entonces, ahí ¿cuánto conozco el hay beneficio. de beneficio unitario? Para decirle 14 menos 10, 4. Por cada unidad que yo vendo, gano 4 pesos. Pero en el mercado estoy vendiendo en total 3. Entonces, 4 por 3 es 12. Entonces, toda la utilidad que esta área es de 12. Acá dice $12. Esa es la ganancia, el beneficio. ¿Se entendió?
Sí. Entonces Sí, vos sí. para saber cuál es el beneficio tenés que tener la curva de costo medio. Ujú. Bueno, y Bien. acá lo es. Y si vos tendrías que graficar el beneficio, fíjate, esta es la curva de ingreso total, Sí. la curva de costo total, ya verlo en valores totales. Entonces, todo este tramo que el beneficio, esta es una curva de beneficio, ganancia total o beneficio, lo mismo, que es positivo, es todo este tramo, donde el ingreso total es superior al costo. En estos puntos de corte, el ingreso total es igual al costo total, porque el beneficio es ingreso total menos costo total, o sea, esta ganancia. Entonces, cuando es mayor el ingreso, estoy en esta parte positiva. Acá es negativo, porque acá el costo es mayor que el ingreso. Y acá otra vez el costo es mayor que el ingreso. Entonces, otra vez se vuelve a ser negativo el Sí. beneficio. Bueno, Bueno, gracias, quedó profe. claro. Ah, acá mira, Sí, está más clarito. Ve, esa distancia que está en rojito, de mi que es el beneficio. precio. Claro, el beneficio unitario. Estoy vendiendo 2.5, lo tengo que multiplicar por 2.5 unidades y me da el beneficio total. Entonces, cuando el beneficio disminuye, es porque esta curva de costos es alta. Puede operar el monopolio, no necesariamente siempre hay ganancia. Porque el costo está muy alto, entonces puede operar con pérdidas. Bueno, Bueno, gracias. sí, ya estamos casi 2 horas, no hay más de una hora. Bueno, nos vemos el lunes. Yo les mando el correo, cualquier cosa, si alguien necesita hacer una consulta, como ya los tengo cargados todos en el correo, les mando, no me cuesta nada. Bueno, a seguir repasando y esperemos que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Chao, Chao, chao. profe, gracias.